Ellos no tenían la Biblia, no tenían el Nuevo Testamento, pero tenían a los apóstoles. Esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado, Jesucristo. Por eso la enseñanza de los apóstoles está en función de este servicio. Los apóstoles lo dijeron cuando ya tenían muchas tareas y tenían que dividir ministerios. Nosotros, después de instituir los diáconos, nosotros nos reservamos el servicio de la oración y de la palabra. Seguiremos sirviendo sobre todo a través de la oración y la palabra. Pues bien, esta enseñanza de los apóstoles tiene que ver con la transmisión de la palabra, no su palabra, la palabra de Dios. Tenemos que entender que en aquel tiempo no existía la Biblia. Nosotros vamos a una librería, adquirimos una Biblia, la tenemos, la podemos leer, lo que sea, y ya está. Y estamos acostumbrados a eso. Pero para los primeros cristianos no era así. Ellos no tenían la Biblia. Ellos tenían en las sinagogas, no en todos los sitios, un poquito más, algunos rollos de libros del Antiguo Testamento. Pero no tenían el Nuevo Testamento. Pero tenían a los apóstoles. Tenían aquellos que fueron testigos que podían transmitir lo que habían visto y oído. Tenían el fuego del Espíritu Santo, tenían el conocimiento de Cristo y eran testigos de su resurrección. Tenían todos los elementos para poder transmitir la palabra hecha carne, Jesucristo, la revelación completa, que ahora había transformado sus vidas y con el poder del Espíritu Santo podían transmitirlo con vida, para transformar las vidas de los que los escuchaban, para edificarlos. De tal forma que su palabra estaba preñada de la palabra de Dios. Esta palabra, esta expresión preñado, es tan preciosa porque significa que lleva vida en su seno, encierra vida y transmite vida, va a dar a luz algo, ¿verdad? Pues bien, sus palabras estaban todas llenas, preñadas de la palabra de Dios, de Cristo vivo, formado en sus corazones por el Espíritu y que los acompañaba según su promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Por eso, los primeros cristianos, cuando eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, lo que estaban haciendo era estar en contacto, en comunicación con la verdad que es Cristo, la verdad que nos transmite el Espíritu y la verdad que el Señor quiso que nos llegase por medio de sus testigos, de los apóstoles que la transmitían con poder, con autoridad, con vida. Era eficaz en las vidas de aquellos que la acogían, que escuchaban a los apóstoles con asiduidad, con perseverancia. Hemos dicho que no tenían el Nuevo Testamento, pero tenían libros vivos, libros caminantes, con piernas, ¿verdad? Que eran aquellos hombres en cuyos corazones estaba inscrita esa palabra y la transmitían con vida y la explicaban con celo, con fidelidad y con celo, con fuego, con vida. Por eso tocaba las vidas de aquellos que lo escuchaban. Pero claro, esto fue un primer momento. Esto fue durante unos años en que el Evangelio era el anuncio de los apóstoles. Y los que escuchaban la enseñanza de los apóstoles recibían el Evangelio, recibían las buenas noticias y eran edificados, educados en la verdad. Conocían a Cristo a través de ese anuncio. Pero esto duró unos años. Un poquito después, el Espíritu Santo empezó a inspirar a algunos hombres, apóstoles o colaboradores próximos de los apóstoles. Por ejemplo, San Marcos era prácticamente el secretario de San Pedro. Entonces, lo que San Pedro predicaba, lo que él anunciaba, San Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, comenzó a escribir algunas cosas, una especie de resumen, ¿verdad? Pero consignó por escrito todo lo que el Espíritu Santo quería que colocase por escrito. Y ahí tenemos el Evangelio de Marcos. O San Lucas, que era el secretario de San Pablo, prácticamente. El Evangelio que San Pablo anunciaba, y no solo el Evangelio, sino también el Evangelio vivo, que era el mismo San Pablo, sus idas y vueltas, sus experiencias en la evangelización, todo eso, San Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, empezó también a redactarlo, lo que el Espíritu Santo quiso. Y tenemos ahí el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, que es un solo libro, como con dos partes, ¿verdad? Pero es un único libro.
la vida de Cristo continuada en la vida de la Iglesia, o las obras de Cristo y las obras del Espíritu Santo, o Cristo que forma a sus discípulos y después estos que forman nuevos discípulos. Es decir, hay una unidad, hay una secuencia. Y el mismo mensaje que el Señor transmite, ellos continúan transmitiendo, con fuerza, con verdad. Esta transmisión oral, por tanto, hay un momento en que parte de ello se empieza a poner por escrito y surgen los evangelios, surgen los Hechos de los Apóstoles, como hemos dicho, las cartas que escriben los apóstoles a algunas iglesias y que luego las iglesias las van copiando y las van enviando a otras iglesias para que también las tengan, porque son llenas de luz, de verdad, y quieren que todos lo aprovechen, que todos lo aprovechen. El Apocalipsis, pues bien, va surgiendo el Nuevo Testamento. Pero tenemos que entender que primero es la enseñanza de los apóstoles, que es revelación, que es transmisión oral de la verdad de Jesucristo. Y esto se hace vida, y esto se hace vida, y se continúa viviendo. Esto forma la iglesia, y formando la iglesia le da forma la palabra, la enseñanza que van recibiendo los nuevos discípulos, y así va formando la vida de la iglesia.